pudiéramos pasar, por favor. Muy bien. Otra vez, estimados directores, volvemos a, yo diría, ¿no?, desde nuestro análisis realizado a la parte más esencial del proceso de revisión de las pruebas. Recuerden, como bien lo ha dicho Dani, ya estamos mirando acá el área curricular. Si bien es cierto, actualmente trabajamos en el marco de las experiencias de aprendizaje, nuestro rol siempre va a ser mirar, ¿no?, cómo va a avanzar la competencia, y a través de ese cómo avanza la competencia es que nosotros tenemos que ir diseñando estrategias, metodologías, didácticas, y allí es cuando nace la pregunta, ¿no? Trabajamos experiencias de aprendizaje, adecuando, teniendo en cuenta de que esta experiencia ha sido mirando un contexto territorial macro como todo país, o a partir de aquellas capacidades que necesitamos potencializar, trabajamos fuertemente justamente la necesidad de desarrollar experiencias, proponer experiencias en donde movilicemos estas competencias y hagamos hincapié en estas habilidades y destrezas identificadas que necesitan movilizarse con mayor fuerza producto de este diagnóstico. Creo que este análisis ya es necesario plantearlo a nivel de escuela. Ojo, si bien es cierto, hoy estamos presentando un plan de mejora mirando las 4 áreas que son las que se han evaluado en el marco de la evaluación de progreso, pero también recordemos que a nivel de escuela tenemos un diagnóstico macro, como bien lo hemos dicho, un diagnóstico en el cual se tiene que sumar justamente qué es o cuál es el resultado de cada experiencia de aprendizaje, qué tipo de movilidad de la competencia hemos tenido mirándolo a través del estándar, la capacidad o el desempeño, y cómo a partir de esta mirada, de este diagnóstico, es que nos conviene como escuela movilizar estas competencias y en función a ello establecer situaciones de aprendizaje que nos conlleven justamente al logro de estas brechas identificadas. Vamos a mirar ahora el área de comunicación y vamos a plantearnos en el escenario de la competencia LEE. ¿Qué es la competencia que se ha evaluado en el marco de la evaluación de progreso? Ojo, no significa que las otras 2 competencias no las podríamos incorporar. Claro que sí, pero tendríamos que colocar allí la evidencia de dónde estamos sacando esos resultados. Alguien dirá, los resultados al término de cada experiencia de aprendizaje. Otro dirá, los resultados de la evaluación o la aplicación del kit de evaluación. Entonces, tenemos varios insumos para poder hacer análisis, ¿no? El día de hoy nos estamos centrando en la evaluación de progreso, pero ojo, volvemos a repetir, nuestra mirada panorámica en el marco del plan de mejora de los aprendizajes tiene que estar en función de todas las competencias. Entonces, volviendo a esta competencia, leer diversos tipos de textos en lengua materna, nosotros hemos extraído el resultado de una escuela en el cual estamos encontrando justamente que las respuestas correctas están en función al 42% y las respuestas incorrectas están en función al 57.8%, siendo como escenario, y ustedes lo están viendo allí, ¿no?, en relación a las respuestas que han permitido alcanzar el nivel logrado, solamente el 23% de los estudiantes en esta competencia. Significa que si este porcentaje lo llevamos a un aula de 30 estudiantes, por ejemplo, en el cual vamos a identificar el 23%, estamos hablando de 6 estudiantes de 30 han logrado alcanzar ese nivel de comunicativo en donde se puede establecer que el estudiante sabe justamente identificar la información, sabe hacer inferencias y a partir de las inferencias puede expresar su opinión sin perder de vista el propósito comunicativo del texto que está leyendo. Entonces, miren, 6 estudiantes de 30. Vamos a volver a mirar y los resultados de progreso, estamos hablando de estudiantes en el 55% mirando un aula de 30, por ejemplo. Estamos hablando de un promedio de entre 15 y 16 estudiantes que se encuentran en proceso. ¿Qué significa? Que de la competencia LEE, ¿no?, haciendo un análisis de las capacidades que tiene que ver con obtiene información del texto, hace inferencias y expresa su opinión, puede ser que una o dos de las capacidades no se haya logrado movilizar adecuadamente. Por eso es que el estudiante solo llega a uno de esos niveles, no logrando justamente el sentido de esta competencia, que es que el estudiante exprese, ¿no?, su opinión a partir justamente del texto, sin perder de vista el propósito comunicativo que el autor ha plasmado, ha compartido, a partir
partir del texto que se está leyendo. Entonces, miren la importancia. Y miren, si vamos a hablar del 21%, estamos hablando específicamente que hay 6 estudiantes que tienen problemas para poder, pues, comprender, identificar información en el texto, lo cual conlleva a que no puedan hacer inferencias y mucho menos puedan expresar su opinión a partir del propósito comunicativo que el autor está compartiendo, proponiendo en este texto. Este pequeño análisis que hemos hecho nos conlleva a plantearnos, a ver, ¿cuáles serán estas posibles causas? Vamos a encontrar, si miramos a nivel institucional, vamos a encontrar, puede ser la falta de conectividad, la falta de datos en los celulares, puede ser las condiciones actuales en las que se está aprendiendo, podría ser la metodología que aplica el maestro. A alguien por allí podría decir, no, es que en el aprende en casa esta competencia no se está incluyendo. Entonces, a nivel institucional van a salir muchas posibles causas, pero ya mirando a nivel peculiar, personal, de la propia competencia, ya vamos a ir identificando allí, ¿no?, la necesidad de, a ver, ¿cuáles podrían ser las causas en virtud de que el estudiante no logra alcanzar estos niveles en la competencia lee? Ahí vamos a identificar, por ejemplo, el estudiante, ¿no?, no reflexiona sobre los elementos del párrafo, por lo cual no reconoce el aporte del autor. ¡Ah, caramba! Si el estudiante tiene problemas para poder identificar los elementos del párrafo, a ver, ¿cuáles son los elementos? Ahí está la gramática, está la ortografía, están los elementos formales de los textos, como por ejemplo en el ejemplo, ¿no?, de acuerdo al análisis de la prueba, hemos identificado que hay un grupo mayoritario de estudiantes que no reconoce el uso formal, por ejemplo, de las paréntesis. El por qué las paréntesis están presentes en un texto. ¿Y por qué pasa esta situación? Porque seguramente el docente no lo ha familiarizado con el reconocimiento de estos elementos formales del texto, no ha reflexionado con el estudiante sobre el uso de las paréntesis, de los signos de redacción, de la ortografía, ¿no? Entonces, allí es donde se presenta justamente la problemática. ¿Qué tendría que trabajar el docente para lograr justamente atenuar, poder atender esa brecha de forma directa? Primero es que tiene que trabajar textos continuos para que el estudiante pueda identificar ese uso formal, ¿no?, de los elementos que forman parte del texto. Luego, tiene que familiarizar al estudiante, como por ejemplo el uso de las paréntesis, que permite, pues, que el estudiante pueda comprender que cada vez que los vea es para que pueda ampliar la información sobre un concepto o, en su defecto, especificar el significado de esa palabra que de repente no tiene un sentido en relación justamente al texto. Por eso es que el estudiante no lo va a poder inferir. Así que necesita ampliar la información para comprender qué está queriendo dar a entender el autor cuando no hace la cita de una palabra y coloca las paréntesis en relación a ampliar la información. Entonces, miren, ¿y esto a qué conlleva? Que el estudiante pueda reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el contexto del texto. Pero esa familiaridad con el uso de esta información la va a provocar el maestro. Y entonces allí viene otra vez la reflexión. ¿Cómo estamos trabajando, ¿no?, estas competencias? ¿Nos estamos solo limitando al producto o a la evidencia o estamos generando las condiciones para que la competencia avance en relación al aprendizaje? Entonces, en esa dinámica es que el docente o el equipo de docentes interdisciplinarios toma la decisión y plantea estrategias que permitan justamente generar materiales complementarios, selección de drive, de link, en el cual el estudiante pueda ampliar esta información disciplinar para poder, pues, atender esta demanda identificada y que al mismo tiempo el estudiante vaya, pues, adquiriendo mayor información para luego trasladar a situaciones vivenciales. Vamos a ver otro análisis, otra situación que se ha identificado, es que el estudiante tiene muchos problemas para poder identificar temas y subtemas en relación al propósito comunicativo del texto. ¿Y cuál es la situación? Es que seguramente, ¿no?, y ahí viene otra vez, seguramente cuando el estudiante cuando lee un texto,
le está faltando algún tipo de recurso adicional. Lo que recomendamos a partir del análisis que hemos hecho es que se incorpore, por ejemplo, las técnicas del subrayado, del sumillado, del parafraseo, que permita al estudiante recrear nuevos textos a partir del texto leído, en donde pueda trasladar, ¿no?, sin perder de vista el propósito comunicativo, a un contexto diferente, a un espacio sociocultural en el cual no se pierda de vista lo que el autor está compartiendo, pero ahora traducido, explicado con sus propias palabras. Esa situación, ese traslado, esa recreación, mire, estamos hablando de la competencia lee, que luego se complementa con la competencia escribe para sellar, para poder identificar ese triángulo interesante que en el área comunicativa se produce cuando el estudiante lee, escribe y escucha, ¿no? Por eso la relación de la que las tres competencias siempre van a estar presentes, solo que una de ellas es la que vamos a priorizar para poder observar cómo está avanzando. Sin embargo, un producto final siempre va a conllevar a que las tres competencias se puedan plasmar. En esa medida, estamos compartiendo entonces con ustedes que es necesario que el estudiante construya ensayos a partir justamente del texto leído. Otra situación que hemos identificado, por ejemplo, es que el estudiante tiene dificultades para opinar en relación al contenido de la organización sin perder de vista el sentido del texto en función a los recursos textuales y la intención del texto. Allí lo que hemos identificado es que, por ejemplo, ¿no?, cuando se le presenta un afiche al estudiante y se le hace la pregunta en relación a la imagen que está en el afiche, la mayoría de estudiantes se va a la línea de la estética, a la línea de que la imagen está ahí para captar la atención, pero muy pocos toman en cuenta que la imagen sirve para complementar los títulos de cada apartado. ¿Por qué? Porque seguramente cuando se ha construido trípticos o se ha analizado trípticos, dípticos, no se ha hecho este análisis del uso de las imágenes que van más allá de lo icónico o lo de repente gráfico, estético, cuando se utiliza en un texto. Por eso es que es muy importante, volvemos a repetir, estas líneas básicas que tiene que tener el estudiante, estas habilidades desarrolladas, para que cuando lea, ¿no?, pueda tener la facilidad de extraer, de proponer, de identificar y no tenga ningún tipo de situación compleja frente a diseños que pueda hacer, como por ejemplo a la hora de construir un afiche. Entonces, ¿qué les estamos proponiendo nosotros? Que el estudiante debe tener familiaridad con afiches, con gráficos, debe saber interpretar, debe saber reconocer el uso de cada uno de los elementos que forman parte de, y por consiguiente, la priorización en todo caso en estos contextos es que se trabaje en textos discontinuos o textos mixtos, que permita justamente la incorporación de estas necesidades identificadas. Otra vez la pregunta, ¿tenemos que hacer adecuaciones o nos conviene como escuela hacer experiencias de aprendizaje que nos permita movilizar todas estas habilidades, estas necesidades disciplinares, reunirnos interdisciplinariamente y plantear materiales complementarios? Porque recordemos que los estudiantes tienen un tiempo limitado frente a la computadora y no es el propósito ahincar o profundizar en lo disciplinar, sino que genera condiciones para lo que nosotros estamos buscando en el estudiante, es que lee diversos tipos de textos sin ningún tipo de problema. Eso es, estimados directores, el nivel al que tenemos que llegar y el replanteamiento de cómo venimos trabajando, teniendo en cuenta que los estudiantes no pueden estar, en el caso de secundaria, más de 4 horas frente a una pantalla, llámese televisor, llámese radio, llámese celular. Por eso es que necesitamos replantear, reestructurar, haciendo de la lectura, como bien lo dicen los especialistas, un placer cada vez que nos conlleve a otros escenarios. Muchas gracias, Linder. Muchas gracias, maestra.